Bueno, me gustó mucho lo que compartió con nosotros Jesús, porque sí es cierto, nosotros debemos estar orando, no solamente hoy antes de llegar aquí, pero durante la semana para lo que el Señor tiene para nosotros. Debemos estar orando que el Señor nos prepare los corazones y la mente para poder recibir lo que Él tiene para nosotros. Porque es ahí en el corazón donde el Señor está trabajando en nosotros. Entonces hay que tener esa disponibilidad para poder permitir que Él obre ahí. Amén. Y me gustó también lo que dijo de que, pues uno puede tal vez llegar diciendo, pues, ay, tengo que venir a la iglesia. No, hermanos, porque hemos nacido de nuevo, el Señor ha puesto un nuevo corazón en cada uno de nosotros, nos ha transformado. No tengo que venir, quiero venir. Amén. Es una gran diferencia, ¿no? No tengo que leer mi Biblia, quiero leer mi Biblia. No tengo que traer mis ofrendas, mis diezmos, quiero. Y ese querer, ¿de dónde viene? Pues lo vimos la semana pasada, viene de Dios. Él es el que pone en nuestro corazón el deseo y el hacer su voluntad y sus propósitos. Entonces nuestra parte es de cooperar, amén. Nuestra parte es de permitir que el Señor obre a través de nosotros y para su honra y gloria, que nos use como instrumentos con el propósito de llevar el Evangelio al mundo. Amén. Bueno, hermanos, qué lindo espíritu sentimos aquí en esta mañana. Vamos a seguir en Filipenses. Aquí estamos en la última sección del capítulo 2. Vamos a empezar en el versículo 19 y hasta donde termina aquí en el versículo 30. Lo vamos a leer, si tiene su Biblia, Filipenses 2, 19, y después voy a entrar al capítulo 3. Y realmente, hermanos, para mí lo que nos dice el capítulo 3, puedo decir que en lo personal son mis versículos favoritos de la Biblia, en lo que Pablo tiene que decirle a esta iglesia. Entonces vamos a ponernos de pie, hermanos, para mostrar reverencia a la palabra de Dios. ¿Saben qué es palabra de Dios? Amén. Te aseguro que no es mi palabra. Simplemente soy un mensajero como Pablo. Él fue un mensajero, él fue enviado con el mensaje del Evangelio a los gentiles. Y aquí está escribiendo una carta a esta iglesia de Filipos, a los llamados filipenses. Dice, espero en el Señor Jesús enviarles pronto a Timoteo, para que yo también pueda regocijarme al saber cómo se encuentran ustedes. Pues no tengo a nadie con ese mismo ánimo y que con tanta sinceridad se interese por ustedes, porque todos buscan su propio interés y no lo que es de Cristo Jesús. Pero ya conocen los méritos de Él, que ha servido conmigo en el Evangelio como sirve un hijo a su padre. Así que espero enviarlo a ustedes tan pronto vea yo cómo van mis asuntos. Y confío en el Señor que yo también iré pronto a ustedes. Pero consideré necesario enviarles a Epafrodito, mi hermano y colaborador y compañero de lucha, y además mensajero de ustedes y proveedor de mis necesidades, porque él tenía grandes deseos de verlos a todos ustedes y se angustió mucho al saber que ustedes se enteraron de su enfermedad. A decir verdad, sí estuvo enfermo y a punto de morir, pero Dios tuvo misericordia de él, y no solamente de él, sino también de mí, para que yo no añadiera más tristeza a mis tristezas. Así que lo he enviado con la mayor urgencia para que al verlo de nuevo ustedes puedan alegrarse y no tener menos tristeza. Y yo tener menos tristeza. Recíbanlo en el Señor con todo gozo y tengan en alta estima a los que son como Él, porque por la obra de Cristo estuvo a punto de morir y hasta arriesgó su vida por mí para suplir el servicio
que de ustedes me faltaba. Vamos a orar, ¿no, hermanos? Padre Celestial, una vez más te damos las gracias por esta palabra, Señor, lo que escribió el apóstol a esta iglesia hace unos 2000 años. Pedimos, Señor, que aquí hoy, donde estamos en el siglo XXI, podemos tomar las lecciones, los puntos importantes y aprender, Señor, y aplicar a nuestras vidas lo que tú nos enseñas a través de tu palabra, Señor. Aquí lo que vivió Pablo, lo podemos vivir nosotros, aquí en ese lugar, y tener, Señor, confianza en el que nosotros también, Señor, podemos ser usados por ti para alcanzar al mundo que no te conoce, Señor. Para también ayudarnos y apoyarnos a nosotros, los que somos aquí reunidos como tus hijos, como la iglesia, como familia de Dios. Señor, pedimos tu misericordia, pedimos tu gracia. Lo pedimos todo en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Gracias, hermanos. Tomen asiento. Bueno, aquí tenemos, en esta última parte del capítulo 2, dos jóvenes que viajaron con Pablo. Podemos decir que eran sus ayudantes, ¿no? Y estas dos personas son Timoteo y Epafrodito. No, vamos a decir Epa. ¿Qué tal? Estos dos jóvenes eran discípulos de Pablo. Timoteo se unió a Pablo en su segundo viaje misionero. Pablo lo amaba mucho. Dice aquí lo que leímos, como su propio hijo en la fe. Así de amor tenía Pablo por Timoteo. Timoteo se convirtió en un mensajero de Pablo a varias iglesias. Lo que tenemos aquí es alguien que llevaba las cartas que escribía Pablo mientras que él estaba en la prisión. Y él escribió la mayoría de sus cartas mientras que estaba en la cárcel. Tal vez uno haga la pregunta, ¿por qué Dios permitió que Pablo estuviera tanto tiempo en la cárcel? Pues con ese tiempo, saben que escribió más de la mitad del Nuevo Testamento. Tal vez no hubiera tenido tiempo. Y nosotros muchas veces cuando el Señor nos pone en una situación o en un lugar, muchas veces nos hacemos la pregunta, Señor, ¿por qué me tienes aquí? En vez de hacer esa pregunta de ¿por qué me tienes aquí? Debemos preguntar, ¿para qué me tienes aquí? ¿Amén? ¿De acuerdo? ¿Para qué me tienes aquí? No, ¿por qué me tienes aquí? Y no olviden, como pertenecemos al Señor, somos suyos, donde sea que estemos, ahí es donde quiere Dios que estemos. Amén. Pues no me gusta. Bueno, no, pues, bueno, aprende algo ahí. Tal vez hay algo que quiere que aprendas, ¿no? Entonces, Pablo tenía a Timoteo y Dios se lo entregó como ayudante para que pudiera llevar estas cartas a varias iglesias y en ese caso sirvió, ¿no? Él llevaba el correo del día. Hoy pues tenemos diferentes medios de poder comunicar la palabra de Dios, ¿no es cierto? Ahorita en este momento pues están aquí presentes, pero también tenemos esta camarita aquí enfrente que está llevando a través de la red en Facebook en vivo y también después Eric allá atrás va a subir a YouTube una página que tenemos y al mismo tiempo tenemos un podcast que se escucha a todo el mundo. Fíjense de este lugarcito aquí en Rialto, cómo el Señor puede llevar el mensaje, pero en aquel entonces no tenían teléfonos, no tenían... Bueno, fax, ¿quién no usa? No, ya no. Email, ¿verdad? Textos, teléfonos celulares, no tenían nada. ¿Cómo podían llevar el mensaje? Simplemente y a través de este joven Timoteo. En una manera es que Pablo podía llevar diferentes cartas a diferentes iglesias donde él había estado antes para ver cómo les iba. También sabemos y nos dice aquí que Pablo tiene mucha confianza en Timoteo, ¿no?
él habla de la lealtad de Timoteo. Mientras que otros hombres parecían más preocupados por sus propios intereses, él reconoce que Timoteo le interesaba la obra de Cristo y estaba interesado en las cosas de Cristo. Podía confiar en él. Entonces yo quiero decirles desde ese momento, gracias a todos ustedes por su lealtad al Señor y su servicio aquí en Cross Point. Tenemos maestros, tenemos una tesorera, tenemos los que nos están dirigiendo en el grupo de alabanza, tenemos los que ofrendan generosamente, tenemos aquellos que limpian, aquellos que organizan. Gracias, hermanos, por su apoyo y gracias por su cooperación, ¿no? En este ministerio. Es lo que estoy mirando aquí cuando menciona Pablo a estos dos jóvenes. Timoteo es uno, ¿no? Le interesan las cosas del Señor. Epafrodito es otra persona que también menciona aquí Pablo en este segundo capítulo. Como que es importante para Pablo y para nosotros los que los que estamos leyendo esto, conocer quién es quién en la Biblia. Y habla también aquí de Epafrodito, y él era miembro de la iglesia en Filipos. Y él también era un mensajero de Pablo. Él fue el hombre que los filipenses enviaron para animar a Pablo y también trajo una ayuda financiera a Pablo. Él le trajo un poquito de dinero como mensajero de esta iglesia. Lo que pasó en su viaje, que se enfermó y dice que casi se muere. Y se enteraron los de Filipos y estaban preocupados por él, ¿no? Y su condición, habiendo escuchado que estaba enfermo. Y Pablo sabía que la iglesia estaba preocupada por eso. Fíjense cómo va esto. Le mandan a Epafrodito a Pablo para ayudarlo, y ciertamente lo ayudó. Trajo ese dinero, trajo ánimo de la iglesia, y después Pablo, en vez de quedarse con él, lo regresó. Hablar de amor entre los hermanos. Ustedes lo necesitan más que yo. Y ellos decían, no, tú lo necesitas más que nosotros. Y aquí ves, como casi lo que se puede decir, un juego de ping pong. ¿Qué no es así el ser cristiano? Mira hacia tu alrededor, hermanos, a los que están sentados aquí. Ahí está tu campo de misiones. Ahí está la persona con quien puedes ayudar y animar. Si no nos ayudamos aquí primero, que estamos presentes y que somos la iglesia, ¿cómo realmente pudiéramos ayudar a los que están afuera? Si no se muestra, si no vemos el amor de Cristo aquí entre nosotros, bueno, entonces difícilmente lo haremos allá afuera donde nadie nos ve. Amén. Me gusta la idea de que Pablo menciona aquí estos colaboradores. Estos que ayudaban y participaban en extender el evangelio al mundo que no lo conocía. Pablo es el apóstol enviado por Dios a llevar el mensaje de salvación del evangelio a todo el mundo. Y aquí están estos dos mencionados y ya estamos hablando de ellos hoy. No es el plan, no es la manera que el Señor hace las cosas, la mejor manera de hacer las cosas. Amén. Y nos damos cuenta que se arriesgó su vida por el avance del evangelio. Este hermano llamado Epafrodito casi se muere. Y yo me imagino que quién sabe qué tenía, ¿no? Ya sabes cómo es cuando va uno de viaje. ¿Sabe lo que he aprendido a hacer cuando voy de viaje? De no comer mucho durante el viaje. Nada más que te enfermes del estómago un poco y se te pone la cosa, pero difícil. Especialmente cuando estás dentro de un avión. No sé, no nos dice qué pasó, pero siguió y llegó y cumplió con la tarea de entregar ese dinero y esa carta
que animaba a Pablo. Se interesó, ¿no? en su viajecito, en cumplirlo. Qué bonito, hermano. Los que ayudan, los que apoyan, los que trabajan juntos para que se pueda cumplir con la gran comisión que Cristo nos ha encomendado. Gracias, hermanos, de todo corazón. No puedo hacer nada aquí sin ustedes. Amén. Entonces, Pablo termina con presentar a estos dos jóvenes en la carta y sigue el capítulo 3. Entonces, pasen conmigo y vamos a ver algunos versículos aquí. Yo creo que son muy importantes. Dice así: por lo demás, hermanos, gócense en el Señor. Recuerdan que esto es el tema de todo este epístola, de esta carta. Gócense en ¿quién? En el Señor. Y lo ha dicho varias veces. Lo ha dicho varias veces. Lo dice cuando uno estudia hacia adelante de lo que se trata esta carta. Lo dice Pablo 19 veces. Es la carta de gozo. Gócense en el Señor. No nos ordena aquí Pablo a regocijarnos en nuestras circunstancias, ya sea buenas o malas, favorables o no. No, debemos regocijarnos en Él. A ver, vamos a decirlo. Debemos regocijarnos en Él. Nada más. Nada más. Mis circunstancias pueden ser difíciles. Mi entendimiento de la salida de mis circunstancias difíciles pueden estar lejos. Tal vez ni sé cómo voy a salir de esto. Pero el Señor está conmigo, el Señor está contigo en esas circunstancias. Y al final hará algo bueno de ellas. Amén. ¿Qué nos dice Romanos 8:28, hermanos? Que todo sirve para el bien, todo obra para el bien. Es decir, todo nuestras circunstancias, todas nuestras experiencias. No olviden de dónde está escribiendo Pablo, de una prisión. ¿Ok? Si no entendemos de dónde está el hombre, tal vez decimos, pues es muy fácil para él, que se le pasaba muy bien. No, él estaba en la prisión. Y no olviden que no tenía idea, según el versículo 27 del capítulo 2, él decía que no tenía idea de cómo le iba a ir. Amén. No sabía cuál iba a ser el resultado del juicio que esperaba de César, del imperio romano. Ya sabemos lo que pasó. Mirando hacia atrás en la historia, murió ahí. Pero él llega a decir, uno de los versículos más populares: para mí el vivir es Cristo y el morir ganancia. Entonces aquí está, y está diciendo a los hermanos que se deben gozar en el Señor, y lo dice otra vez. ¿Por qué? Porque el Señor está conmigo en esas circunstancias. Y al final Él hará algo bueno. Según lo que dice, otra vez lo menciono, Romanos 8:28. ¿Cómo lo dice, hermanos? Todo, ¿qué? Ayuda para ¿qué? El bien. Vamos a tratar de desarrollar un poco ese pensamiento con lo que está diciendo Pablo aquí, de regocijarnos siempre en el Señor. Ese versículo literalmente significa que Dios entrará a todas nuestras circunstancias. Lo que está diciendo ese versículo es que Dios, aún nuestras circunstancias, sean buenas, sean malas, Dios entrará o va a intervenir. No estamos regocijándonos por las circunstancias. Amén. ¿Quién se puede regocijar de los precios de gasolina ahorita?
Nadie hoy fue a llenar su tanque y decir, qué bueno que puedo pagar $120. No, lo que uno puede seguir regocijándose que tiene los $120 para poder pagarlas, pero no solamente que el Señor todavía va a suplir, va a proveer para nosotros de alguna manera. No sabemos muchas veces de dónde. Dios interviene. Esa es la diferencia. No importa lo que pase, Dios puede entrar a tu vida y estar presente para ayudarte. Eso es por qué tenemos gozo en nuestros corazones. Es en el Señor. Y fíjense cómo Pablo dice, a mí no me molesta escribirles las mismas cosas. Y para ustedes es mejor. Una de las cosas que me han dicho aquí los jóvenes es que soy extra. Y también me lo dicen allá en la escuela donde soy maestro. Mr. Correa, you're extra. ¿Sabe lo que quieren decir? Es, ¿por qué te repites tanto? Porque es bueno para ti. Porque posiblemente no lo escucharon la primera vez. Amén. Y el Señor se repitió mucho. Nosotros así somos, tendemos a no realmente escuchar bien la primera vez que se nos dice algo, pero la segunda vez tal vez ya le estamos poniendo atención. Entonces, no me molesta escribirles las mismas cosas. Ay, ¿cuándo va a cambiar de tema este hombre? Tal vez diga uno. Pues el amor de Cristo y la gracia del Señor y su misericordia, ya como que... No, hermano, porque no hay más. Se encuentra en estos temas lo básico y lo central de nuestra fe. Y cuando salimos a la calle y allá afuera hay que luchar, tenemos que entrar otra vez a escuchar de nuevo que el Señor es bueno. Amén. Para después salir otra vez a tener que enfrentar un mundo difícil, que así es, ¿no? Pablo dice que no le molestaba recordarles a los filipenses del gozo que tenemos en Jesús, ¿no? Podemos descansar en el Señor, hermanos. Podemos confiar en el hecho de que Él está presente con nosotros. Y podemos tener en nuestros corazones una nueva canción cada día. Eso es lo que está enfatizando Pablo. Llega el momento entonces en el versículo 2, donde Pablo va a dar una advertencia. Y va a dar una advertencia contra los falsos maestros. Y le voy a enseñar aquí qué tan importante es identificarlos y tratar con ellos. Recuerdan que él estuvo ahí con ellos y fundó la iglesia. Les enseñó sana doctrina. Y tuvo que irse, seguir sus viajes misioneros. Cuando él sale, entran otros y empiezan a añadir, empiezan a mezclar, empiezan a cambiar el mensaje que había dejado Pablo. Es lo que está pasando aquí. La Biblia aquí nos enseña algo muy importante. Es muy directa cuando se trata de falsos maestros, cuando se trata de la falsa doctrina. Mira lo que hace Pablo aquí. Y una de las cosas, hermanos, es la verdad a veces es muy directa. ¿Saben? La verdad cambia porque no me gusta. ¿O sigue siendo la verdad? ¿La verdad cambia por mi ignorancia de que no lo conozco? No, sigue siendo la verdad. Si nadie en el mundo conoce la verdad, ¿eso cambia la verdad? Si por mayoría todos creen algo falso, ¿eso cambia la verdad? No, hermanos. La verdad se va a manifestar un día delante de este mundo. ¿Y sabes cómo se llama la verdad? Tiene nombre. Cristo mismo se identificó como yo
soy la verdad. Podemos mirar lo que está sucediendo en los medios, en las noticias, en los periódicos. Yo no sé si alguien todavía lee periódicos. Y podemos tal vez están diciendo que hay un montón de información falsa, según los de Ucrania, según los rusos, según quién sabe qué, tanta información. Pero ¿sabes en qué podemos depender? Es saber que no va a cambiar, será igual que ayer, hoy y el futuro, y es Jesucristo. Él no cambia. Y Él nos da discernimiento a través del Espíritu Santo, y conociendo su palabra nos da la capacidad de poder orientarnos en un mundo que está lleno de confusión y caos. Te lo prometo, podemos tener seguridad, hermanos, en medio de las tinieblas. En medio de lo que estamos mirando hoy, porque saben, hermanos, y lo mencioné un poco el miércoles, saben que es necesario que del norte se levante un país que un día va a atacar a Israel. Bueno, eso es para otro día. Ezequiel 38 nos menciona estas cosas en profecía. Es posible que ya se está armando el escenario. Entonces, ¿qué debemos saber? Que lo que dijo Cristo, que en los últimos días que va a haber guerras y rumores de guerra. Entonces, no hay que espantarnos, hay que estar confiados que el Señor va a cumplir con lo que Él ha dicho. Y si Rusia y los países que van a aliarse con ella van a atacar a Israel un día en aquella guerra en donde el Señor va a derrotarlos, tienen que tener una puente de tierra para poder pasar a Israel. Y ahorita no lo tienen porque está encima. ¿Qué país? Ucrania. Lo trataron antes, y es mi opinión, ahorita estoy hablando de la verdad. Es mi opinión que lo trataron en Afganistán primero, en los 80, y no lo pudieron hacer, porque Satanás quiere cumplir con este plan, pero Dios lo detiene, y puede ser que Dios lo detenga otra vez, y es mi oración. Pero si no, ya se construye una puente para que puedan ir fácilmente al norte de Israel, donde va a haber una batalla según Ezequiel. Y si tienen Ucrania, se puede meter en el Mar Negro, y ahí tienen a Turquía, que también la Biblia menciona que un día se va a aliar con vamos a decir, alianza del norte. Bueno, hermanos, te estoy diciendo que Pablo va a proteger la verdad, y podemos tener la verdad en medio de nuestros pensamientos. Cuando vemos lo que está sucediendo en el mundo, hay que tener paz y hay que tener confianza que el Señor está obrando. Y otra cosa, hermanos, a mí me da mucha confianza en saber que a través de los profetas, en el Antiguo Testamento, aún en el Nuevo Testamento, a través de Daniel, a través de Juan, cuando escribió Apocalipsis, que Dios escribió la historia antemano. Nuestro Dios tiene absoluto control de todo. Bueno, aquí se trata de el evangelio, de las buenas nuevas y la verdad de cómo somos salvos. Y fíjense qué tan directa es la palabra cuando se trata de falsos enseñanzas y falsos maestros. Pablo dice esto: tengan cuidado, porque es una advertencia, de los, ¿qué? ¿Perros? Pablo llama a estas personas perros. Ay, hermano Pablo, ¿dónde está el amor? Es amor, hermanos, cuando dices la verdad, porque las mentiras pueden destruir la fe de un creyente. Y si puede destruir la fe de un creyente, tal vez su salvación está bajo ataques, ¿no? Una iglesia puede dividirse por las mentiras.
Entonces él es muy directo y dice, ellos son perros, animales. Y dice uno, pues, ¿de qué se trata todo esto? Cuídense de los malos obreros y de los que mutilan el cuerpo. Él estaba hablando y el punto aquí era la enseñanza de la circuncisión. Algo que en el Antiguo Testamento Dios le había dado como a hacer a Abraham como una señal de el hecho de que él había sido escogido. Y Abraham lo enseñó a sus hijos y después cuando viene la ley de Moisés, también los israelitas, como una muestra de la fidelidad del Señor con este pueblo en el cual él había escogido. Y ellos se podían distinguir. Entonces, cuando pasamos al Nuevo Testamento, algo diferente sucede, hermanos. Déjame explicar. Él los llama perros y tal vez uno dice que está bien fuerte y ¿saben qué? Es cierto. Porque es fuerte lo que están diciendo. Las mentiras que están comunicando. Fíjense, detrás del ladrido mentiroso de estos intrusos, porque es lo que eran, hay una mordida dolorosa. Aquí no sé, ¿tienen perros en su vecindad o sus vecinos que ladran? Híjole, ¿cómo son esos perros que ladran a las horas que menos queremos? Y no sé, tal vez están caminando, yo voy caminando mucho y me encuentro con muchas personas llevando a caminar a sus perros y ladran. ¿Cuál es la advertencia, cuál es el peligro de un perro que ladra? Porque lo que sigue es la mordida, ¿no? Pero hay muchos que ladran y no muerden. Esos no te preocupes por ellos. Pero aquellos que ladran, falsos maestros, perros identificados por Pablo en una manera muy directa, porque quiere que se identifiquen y quiere que sepan si tú crees el mensaje que están predicando, te va a doler la mordida. Eso es bueno, ¿no, hermanos? Esa advertencia. Es como que si uno fuera al doctor, te toca tu revisión física, ¿no? Del año. A mí me toca ya se me olvidó. Híjole, ya hablando de eso. Ok. Y el doctor, bueno, te hace evaluaciones, te mira por ahí, allá, y te saca sangre, y te dice, por favor, bájate un poco de peso, Roberto, que está un poquito alto tu colesterol, y pues deja de comer chicharrón prensado con salsa verde, tanto. Y digo, híjole. Y llegan los resultados, porque ya me voy a mi casa. Y ya saben que se tarda un rato para recibir los resultados de las evaluaciones. Y te encuentran que tienes la posibilidad de células de cáncer. Y dice, híjole, ¿le digo o no? Porque ¿qué tal si se molesta? No, pues voy a ser nice y no le voy a decir nada. ¿Sería eso amor? ¿Sí es eso profesional y correcto? Absolutamente no. Me debe llamar a consultar en su oficina y sabes que Roberto, vamos a tener que empezar tratamiento para ver si podemos salvarte tu vida. Eso sería lo mismo que no decir nada cuando se está comunicando algo falso. Es falta de amor. El amor es ser directo cuando hay daño. Díselo y mira a las mamás cuando tienen que defender sus hijos. ¡Wow! Quítate de encima. Eso es lo único que te tengo que decir. Porque los van a proteger. Y es lo que está haciendo Pablo como padre de esta iglesia. Amén. Dice, cuidado de los perros. Cuídense de los malos obreros. Así los menciona y los identifica. Y de los que mutilan el cuerpo. Mutilan el cuerpo.
Fíjense, aquí está el error, hermanos. Fácilmente lo podemos identificar. Y es que ellos buscaban mezclar las obras de la carne con la sencillez de la fe como condición para la salvación. Pablo aquí va a rechazar cualquier compromiso en esta área. No puedes mezclar, hermanos. Somos salvos a través de la gracia por fe, punto. Algunos te quieren cortar, ¿no? El problema aquí es que estaban diciendo que la obra redentora de Cristo sobre la cruz no era suficiente, que tienes que hacer más. Están insultando la obra redentora de Cristo. ¿Me escuchan? Cristo es lo único que necesitamos. La obra en la cruz para nuestra salvación fue más que suficiente, porque cuando Jesús muere, queda en la tumba 3 días, como lo había profetizado, y aún en el tercer día, y ahorita vamos a celebrar en un mes, más o menos, la resurrección de Jesucristo es la aprobación de Dios de que aceptó lo que hizo Cristo por nosotros como algo completo. No hay más. Y decir que tienes que hacer más, por eso es muy importante lo que dijo Jesús aquí enfrente del grupo. No tienes que venir a la iglesia, quieres venir a la iglesia. ¿Por qué? Porque esa salvación de Cristo fue suficiente. No hay más. Y si quieren hacerte sentir culpable o responsable, obligado a hacer cualquier cosa, cortarte para que tú mismo puedes ganarte de la salvación, es una mentira. Jesucristo es todo lo que necesitas. No necesitas reglas, ceremonias, ni las tradiciones. No necesitas religión, nada. Necesitas una relación personal con Jesucristo. Punto. Amén. Entonces, él dice lo siguiente, porque nosotros somos la circuncisión. Fíjense de lo que se está mencionando aquí. Nosotros, la iglesia, está escribiendo a los filipenses, los hermanos de la iglesia, somos las circuncisión, es decir, somos la circuncisión espiritual. Déjame explicar, somos los que servimos a Dios en el Espíritu. ¿No dice eso? Somos los que nos gloriamos en Cristo Jesús y no ponemos nuestra confianza en la carne, o puedo decirlo de esta manera, no ponemos la confianza en nosotros mismos. ¿Sí entendemos? La verdadera circuncisión no es una marca que haces en la carne, es una marca que se hace en el corazón. El Señor ha cortado nuestros corazones espiritualmente, ha llegado, ha penetrado. ¿Qué dice Hebreos de la palabra de Dios? Es una espada de doble ¿qué? Fila, y ha penetrado en nuestros corazones, y ahí es donde ha cambiado nuestras vidas. Por eso no es necesario el pacto antiguo. Tenemos un nuevo pacto en la sangre de Cristo. Y es en la sangre de Cristo en donde encontramos el perdón de nuestros pecados. Nuestros pecados son el problema. Nuestros pecados es lo que nos separa de Dios. No tenemos acceso, no podemos estar bien con Dios por nuestros pecados. Y el penal del pecado, en fin, es la muerte. Pero Cristo viene a cambiar todo eso, en darnos vida, si solamente creyéramos en Él y lo que hizo en la cruz. Somos salvos, somos perdonados, somos reconciliados, estamos restaurados, librados del pecado. No sé qué es eso, pero algo está pasando aquí. Y empieza. Let's see if it works, Eric, this time.
Entonces, hermanos, ¿en qué manera adoramos a Dios? Por el Espíritu, según este versículo que encontramos aquí en el versículo 3. Dice, porque nosotros somos la circuncisión. Somos los que servimos a Dios en el Espíritu. Los que adoran a Dios, ¿qué dijo Jesús? Lo van a adorar en verdad y en el Espíritu. ¿No? Los que nos gloriamos en Cristo Jesús. No nos gloriamos en nosotros mismos, porque no podemos nuestra confianza en la carne. Entonces, hermanos, fíjense, se trata de Jesús y todo para su gloria. Según Pablo, nunca, hermanos, escúchenme bien, nunca se trata de nosotros. Nunca. No podemos llegar. Y mira lo que va a hacer Pablo aquí. Y con esto vamos a terminar. Dame unos 10 minutos más. Si es que por nuestros méritos pudiéramos ser salvos, si es por la carne que pudiéramos confiarnos, entonces Pablo ahorita va a jugar un jueguito con aquellos que predican esto. Va a hacer una lista con algunos de sus contemporáneos. Si es que a través de nuestra carne podemos confiar en nuestra salvación, él va a decir, entonces yo mucho más. Pablo va a decir, es un jueguito aquí. No es cierto en lo que él cree esto, pero está suponiendo, vamos a jugar esto. Mientras yo voy a poner mi historia contra ellos. Y entonces empieza y dice, aunque también yo tengo de qué confiar en la carne, si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más. Fíjese cómo lo dice Pablo. Fui circuncidado al 8º día y soy del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín. Soy hebreo de hebreos. Y en cuanto a la ley, en el Antiguo Testamento, fariseo. En cuanto al celo perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que se basa en la ley irreprensible. Lo que está diciendo Pablo es esto: si la virtud o el logro de uno mismo es la base de la salvación, entonces Pablo está diciendo, de eso yo me puedo jactar. Aquí repasa su propia herencia, que dice que es del linaje de Israel, tribu de Benjamín, y es hebreo de hebreos. No puede ser más parte del pueblo de Dios, según el Antiguo Testamento, que Pablo. ¿Sabe? Benjamín toma un lugar muy especial en Israel. Fue el único de los tribus que no fueron con los 10 tribus del norte cuando se rebelaron contra Dios y Dios los castigó y permitió que fueran llevados en exilio según los asirios. Se quedó Benjamín con Judá, donde está Jerusalén, donde llegó después el Señor, después de que regresaron de Babilonia. También el Señor los castigó a ellos porque no aprendieron nada de su hermana del norte. Benjamín, Israel y hebreo de hebreos. Cuando uno está hablando de su herencia, cuando está hablando de su nacimiento, es decir, que Pablo está diciendo, yo tengo sangre azul y cultura y habilidades. Y él está diciendo, si estamos hablando de ganancias, él está declarando, yo tengo también el hecho de que por justicia según la ley, yo soy irreprensible, ¿verdad? Si vamos a hablar de ritos, si vamos a hablar de ceremonias, yo puedo hablar de estas cosas, ¿no? Pero en el siguiente versículo, que la justicia que tiene él es el de Cristo,
que fue acreditado a su cuenta y lo recibió solamente por fe. Cuando ponemos nuestra fe en la obra completa de Cristo sobre la cruz, el Señor nos da como un depósito a nuestra cuenta sobre nosotros la justicia de Cristo. Nos viste de Cristo. ¿Sí entienden, hermanos? Eso es nuestra justicia. No es nuestra justicia, es una justicia ajena que hemos recibido por fe. Entonces, cuando el Padre Celestial nos mira a través de los lentes de Cristo. No nos puede ver así nada más. Tiene que poner los lentes de Cristo y a través de esos lentes Cristo nos puede mirar y nos acepta. No por obras. Lo puedo hacer de esta manera en el siglo XXI. No importa tu carrera, hermanos. No importa tus títulos. No importa los grados que recibiste en la universidad, tus credenciales, tu estatus socioeconómico, tu afiliación de partido. Pues soy del partido azul, yo soy del partido verde, yo soy del partido rojo, no importa. Nada de eso. Tampoco importa la sinceridad, porque él hablaba de que sobre cuanto a celos, perseguidor de la iglesia. Si hay alguien que tenía celos, no hay alguien más que mostró ese entusiasmo por el judaísmo que Pablo al matar a los cristianos. Entonces la sinceridad no importa tampoco. Tampoco su moralidad, es decir, él hablaba de que yo tengo, según si me miden, si me hacen la evaluación según la ley, yo soy irreprensible, pero llega a decir Pablo aquí, nada de eso es importante, nada de eso nos puede salvar. Aquí está su veredicto, el versículo 7. Todo, pero todo lo que para mí era ganancia, lo he estimado como pérdida por amor de Cristo. ¿Ves, hermanos? No nos vamos a poder acercar al Señor y decirle que mi abuelita era Luz Correa y era una cristiana bien fiel. Por ella, mis papás cristianos, por ellos, yo. Por mí, mi hijo, somos 4 generaciones, pero eso no cuenta al acercarnos al Señor. Es que mi abuelita, no, hermanos. No, hermanos. Cuando se trata, y vemos aquí lo que Pablo está diciendo, no se trata de cuánta educación tenemos y cuánto hemos aprendido. Pablo estudió bajo los pies del teólogo más grande de su tiempo, Gamaliel. Eso no cuenta. Pues yo fui a Harvard, o yo fui a Stanford, o donde sea, ¿no? No. Solamente si conociste y conoces a Cristo como tu Salvador personal. Nada más. A decir verdad, incluso estimo todo como pérdida por la excelencia de conocer de Cristo Jesús mi Señor. Por su amor lo he perdido todo y lo veo como basura para ganar a Cristo. ¿Cuál era lo más importante para Pablo? Él consideraba todo lo que tenía en esta vida como pérdida, como basura se puede decir, ¿no? Y dice más bien por la excelencia de conocimiento de Cristo Jesús. ¿Sabes lo que vale? Conocer a Cristo Jesús. Todo eso dije para llegar a esa conclusión. Lo más importante es conocer a Jesús como tu Salvador personal. Eso sí puedes llevar al cielo. Eso sí es aceptado adelante del Señor, nuestro Padre Celestial. Dice, por su amor lo he perdido todo y lo veo como basura para ganar a Cristo. Amén. Nada, hermano, es comparable a la excelencia de conocer a Cristo.
Y Cristo no consideró su pasado religioso, su legalismo, como algo importante, porque encontró a Jesús. Y esa relación es infinitamente superior a todo lo demás que había renunciado. Hermanos, acérquense a Jesús, busquen a Jesús. Él es el único que nos puede dar vida eterna. Él es el único que nos puede perdonar. Oremos, hermanos. Oremos, hermanos. Padre Celestial, queremos más de Jesús. Podemos tener una relación personal con Él, intimidad, no religión, no cosas que hacer. Si hay algo que hacemos, Señor, es el resultado de nuestra salvación, pero no nos salva. Si hay buenas obras, Señor, gloria a ti. Señor, en este momento, en este lugar, aquí, los que hemos escuchado este mensaje, hemos llegado a entender que solamente necesitamos a Jesús. Él es suficiente para salvarnos. Yo pido, Señor, que si hay alguien aquí hoy que nunca ha dicho sí al mensaje de buenas obras, buenas nuevas, que nunca ha recibido a Cristo como su Salvador personal, que nunca le ha pedido perdón, Señor, confesando sus pecados, que nunca ha arrepentido y dado la vuelta, que lo haga hoy. Señor, tú conoces cada uno de nuestros corazones, tú sabes lo que está pasando ahí. Tú eres el que entras a lo más profundo con tu palabra, con la ayuda del Espíritu Santo. Y pedimos, Señor, que nos rendimos, que dejemos a correr de ti y acercarnos a ti. ¿Cómo se hace esto? Hermanos, si hay alguien aquí hoy que nunca ha recibido a Cristo, simplemente pídele que entre en tu corazón confesando tus pecados. Pídele ayuda para que te arrepientas, que des la vuelta, que cambies de dirección. Toma su mano y síguele. De ese punto, Él te enseñará, Él te guiará, Él te va a bendecir. No lo hagamos más difícil de lo que es. Lo más difícil es aceptar nuestra condición y la necesidad que tenemos de un Salvador. Y una vez que hagamos eso, ya tenemos la solución, ya tenemos el remedio, la cruz de Cristo. Nos arrodillamos delante de ti, Señor. Y nosotros que te conocemos, Señor, te damos gracias. Gracias por protegernos, gracias por hacer cada provisión que necesitemos, Señor, para seguirte, para andar contigo. Señor, pedimos en esta mañana que como iglesia podamos seguir creciendo en nuestra fe, seguir cumpliendo con la tarea que nos has encomendado de compartir el Evangelio con los que no lo conocen, hablando de Jesús, viviendo por Jesús. Te lo pedimos, Señor, todo en el nombre de tu Hijo amado. Amén. Que Dios les bendiga, hermanos.